aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si te gusta este segmento, compártelos con otros. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. El versículo 14 dice: y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Hermanos, en el libro de Números capítulo 21, leemos que los israelitas se impacientaron por el camino y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos han subido de Egipto para morir en el desierto? Porque no tenían ni pan ni agua. Se quejaban del maná, al cual le llamaban miserable. Entonces el Señor Yahvé envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente. El pueblo arrepentido fue a hablar con Moisés para que aparte de ellos las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor Yahvé le dice a Moisés: hazte una serpiente y ponla sobre el mastil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Hermanos, el Hijo de Dios ha bajado del cielo, pero tiene que ser levantado. Son palabras enigmáticas que nos invitan a mirar de frente lo que, en el plan de Dios, es más difícil de aceptar. En el apóstol San Juan, la expresión ser levantado se refiere tanto a la cruz como a la resurrección. Hermanos, el Señor Jesús recuerda a la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Este episodio en las Sagradas Escrituras era figura de la muerte o de la suerte que correría el Señor Jesús. Pero los judíos ciertamente no habían descubierto aún el sentido de ese mensaje.
los oyentes del Señor Jesús, hermano que me escuchas, esperaban una venida de Dios para condenar al mundo y castigar a los malos. Dios, en cambio, enviará a su propio Hijo a la cruz para salvar al mundo, porque el Hijo del Hombre debe ser elevado en la cruz. El mismo Señor Jesús lo dice en Juan capítulo 8. Dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Y en Juan capítulo 12 dice: y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Hermanos, esta elevación será primeramente en la cruz y después al cielo, y así volver junto al Padre Celestial y entrar en la gloria que tenía antes de la creación del mundo, según lo anuncia Juan capítulo 17. En esta línea de pensamiento se puede entender la alusión a Números capítulo 21. Creer en el Hijo de Dios elevado, unigénito de Dios según Juan capítulo 3, es creer en el amor del Padre Celestial, que ha sacrificado a su propio Hijo para que nosotros nos salvemos, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 8. Hermanos, en el pasaje se habla de ser engendrado de lo alto, o del Espíritu Santo, o también de la carne. Y aquí se contrapone un saber celestial a uno terrenal. El Hijo del Hombre levantado nos da la sabiduría celestial, porque nos hace conocer el misterio de Dios en su pasión por el creyente, y nos revela nuestro ser de hijos engendrados de lo alto. Hermanos, Moisés mostró al pueblo que era mordido por las serpientes. Una serpiente de bronce izada en un estandarte. Pero Sabiduría 16 nos dice: quien se volvía a mirarla era salvado, no por lo que contemplaba, sino solo por ti, Salvador de todos. Hermanos, quien elevaba la vista hacia ella quedaba curado del veneno mortal. Si Eva, a la sugestión de la serpiente, hubiera elevado su mirada a Dios, en lugar de huir y escapar de su presencia, ciertamente su historia y la nuestra habrían sido completamente diferentes. El misterio del nacimiento nuevo, la donación de vida eterna, están condicionados a la exaltación del Hijo del Hombre. El apóstol San Juan alude a la serpiente mencionada en Números capítulo 21. Esta serpiente, hermano que me escuchas, en la mente de San Juan, era tipo del Señor Jesús, puesto en alto. Hermanos, esa elevación del Hijo del Hombre obedece a un plan querido y determinado por Dios. Es una necesidad divina. Es lo que indica el verbo es preciso. Y tras la forma pasiva sea levantado, se insinúa a Dios como el autor último de esa acción. Pero, ¿de qué elevación se trata? El verbo elevar no solo designa la crucifixión del Señor Jesús, sino que incluye dos momentos sucesivos, inmediatamente ligados entre sí: su exaltación en la cruz y su exaltación por la resurrección
y ascensión al Padre Celestial, según lo anuncia Juan capítulo 8. Y el versículo 15 leemos: para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Hermanos, el Señor Jesús compara su futura crucifixión con la serpiente de bronce que, por orden de Dios, alzó Moisés para curar a quienes durante el Éxodo fueran mordidos por las serpientes venenosas, en Números capítulo 21. Así también el Señor Jesús, exaltado en la cruz, es salvación para todos los que miren con fe, y causa de juicio y de condena para quienes no creen en Él. Hermanos, el creyente entra en una vida nueva, según lo anuncia Juan capítulo 6, que es un don mesiánico, que es comunicación de la vida de Dios, que triunfa de la muerte y de todo límite, como lo anuncia el apóstol San Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 6, donde dice: fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, porque si nos hemos injertado en Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado por Él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado, cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos, es necesario que nosotros nazcamos de lo alto. Por eso es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado. La palabra elevado significa también glorificado, según lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 52. El Señor Jesús es efectivamente el Mesías, como lo cree Nicodemo, pero no como él lo piensa. Lo es en cuanto elevado en la cruz, como la serpiente de bronce en el mastil. Las predicciones sobre la elevación del Hijo del Hombre que encontramos en San Juan corresponden a las predicciones de su muerte y resurrección que hallamos en los otros evangelios sinópticos. Pero en San Juan, se presenta la cruz como gloria desde el principio, mientras que los sinópticos, tal sentido aparece únicamente al final, según lo anuncia Marcos capítulo 15. Pues bien, hermano que me escuchas, como la serpiente de bronce brotaba en alguna forma la vida, así también de Jesús elevado en la cruz, resucitado y glorificado, brotará para los creyentes, pues es necesario una entrega total de fe. Y de esto brotará
una vida eterna que los transformará en hijos de Dios, gracias a la acción fecunda del Espíritu Santo, según lo anuncia Juan, capítulo 7. Hermanos, por el testimonio de Juan el Bautista, que presentaba al Señor Jesús como el Cordero de Dios en Juan capítulo 1, sabíamos que el perdón del pecado dependía de la inmolación del Señor Jesús. Ahora, hermano que me escuchas, el nacimiento nuevo por el Espíritu Santo, que se adquiere por el bautismo, se funda a su vez en la muerte y la glorificación del Señor Jesús. Hermanos, creer en el Señor Jesús significa acoger al Hijo de Dios y nacer a la propia verdad de hijos, como la serpiente de bronce elevada por Moisés en el desierto. Curaba a quien era mordido por serpientes. Así el Hijo del Hombre elevado nos cura del veneno de la antigua serpiente, la antigua mentira que nos ha alejado de Dios, haciendo que consideremos envidioso, antagonista y vengativo a aquel que es, en cambio, fuente de vida y de libertad. Hermanos, el Señor Jesús es efectivamente el Mesías, pero un Mesías de tal condición que no satisface las expectativas de quien enseña un Mesías poderoso o de quien sueña un Mesías poderoso que extermina a los malvados y premia a los buenos. Entonces, ¿quién podría salvarse? Es, por el contrario, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, según lo anuncia Juan capítulo 1. El Hijo del Hombre elevado, el Hijo de Dios crucificado, que nos da el amor del Padre Celestial y nos hace hijos capaces de amar como somos amados. Hermanos, se afirma aquí que por el Hijo del Hombre elevado obtenemos la vida eterna. Se afirma aquí que conoceremos al Yo Soy. Se afirma aquí que todos seremos atraídos hacia Él. Al contemplar al crucificado, quedamos desenvenenados de la mentira de la serpiente, que nos ha despojado del conocimiento del Padre Celestial y nos ha hecho huir de Él. En el Señor Jesús conocemos la verdad de Dios y la nuestra. Hermanos, en el Mesías elevado, el hombre ve no solamente todo el mal, sino también el supremo bien. En él, el nombre divino se manifiesta al mundo, sale de las tinieblas y llega a la luz de su propia identidad, que se halla oculta justamente en el mal. La vida eterna, el don que Dios concede a todo creyente en el Hijo del Hombre, es el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre Celestial y el Hijo de Dios. Es la vida misma que Dios nos ha dado. Es su misma vida. Vamos a terminar con este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y corta alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como el Señor los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica,
con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.